Iniciamos entonces. Bien, ¿alguna pregunta de lo que estuvimos viendo en la clase anterior? Ok, el día de hoy vamos a entrar a ver un aspecto muy importante en el diseño estructural y consiste en la determinación de las cargas de diseño. Y es fundamental porque con los valores de carga que nosotros calculemos, vamos a diseñar la estructura para dichas cargas. Entonces, primeramente, vamos a hablar sobre los tipos de carga que hay, las definiciones, los factores de seguridad y cuál es la filosofía de diseño que se emplea. Las cargas pueden ser de dos tipos, en esencia. Las podemos agrupar en dos grandes grupos. El primer grupo serían las cargas de gravedad, que a su vez se dividen en carga muerta y carga viva. Y vamos a explicar en detalle qué quiere decir cada una de esas definiciones. Aquí como ustedes aprecian, aparecen dos definiciones, una para la carga muerta, otra para la carga viva, pero ambas se pueden a su vez categorizar como cargas de gravedad. Y se le conoce como cargas de gravedad, como su nombre lo indica, porque esas cargas actúan en la dirección de la aceleración gravitatoria. Es decir, actúan en favor del peso de los componentes que debe resistir la estructura. A su vez, dentro de la carga de gravedad hay dos grandes grupos. Primero, la carga muerta. Y segundo, si tenemos carga muerta, obviamente debe haber carga viva. Entonces eso es fácil de recordar. Dentro de la carga muerta están todos aquellos componentes que se pueden determinar con bastante precisión. Y aquí hay un punto clave, y es el siguiente: mantienen una posición fija en la vida útil de la estructura. Ahora, allí también dice que la carga muerta se mantiene constante, y esto realmente yo lo voy a colocar entre signos de interrogación, porque cuando decimos que la carga muerta se mantiene constante, realmente no hay tal definición que nos permita a nosotros concluir de que la carga muerta realmente se mantiene constante. Voy a poner algunos ejemplos. Fíjense que ahí se habla de que los componentes de la carga muerta son aquellos que mantienen una posición fija dentro de la estructura, y ahí hay algunos ejemplos de los componentes de la carga muerta. El peso propio, por supuesto, es fundamental. Es uno de los componentes más importantes de la carga muerta, el propio peso de la estructura. La estructura debe ser capaz de sostenerse a sí misma. Las paredes, los mosaicos, cielo raso y otros componentes. Ahí no están todos, por ejemplo, lámparas, otros equipos, ductos de aire acondicionado, tuberías, todo eso forma parte de la carga muerta. Sin embargo, aquello de que se mantiene constante podría en realidad considerarse con su grado de incertidumbre también. ¿Por qué digo eso? Porque a lo largo del desarrollo de la vida útil, fíjense que aquí se habla de la vida útil, es decir, que durante todo el periodo de funcionamiento de la estructura,
nosotros podríamos considerar realmente que la carga de paredes es constante, es fija, se mantiene. Posiblemente no, porque el día de mañana se nos puede ocurrir unir estos dos salones, eliminamos esta pared y ya hay una carga muerta de una carga muerta de paredes que está vacante. Entonces, esto tiene un grado de incertidumbre. Cuando decimos que se mantiene constante, lo que debemos entender es que tiene poca variabilidad. Es lo que debemos entender por eso. De igual manera, a alguien se le puede ocurrir el día de mañana quitar estas baldosas y decir, ¿sabes qué? Este salón lo vamos a convertir en un salón especial y le vamos a cambiar las baldosas por alfombra. Y la carga es distinta. Sigue siendo carga muerta, pero su valor es distinto. Entonces, cuando nos referimos a la carga muerta, nos referimos a aquellos componentes que tienen poca variabilidad dentro de la estructura y permanecen en una posición, vamos a decir que bastante fija. En magnitud son las cargas más fáciles de determinar, porque nosotros conocemos la densidad de los materiales, lo que pesa un bloque, lo que pesa el repello, lo que pesa una baldosa, lo que pesa el cielo raso. Esos son componentes cuya magnitud es fácil de determinar. Es relativamente sencillo hacer el cálculo del valor de la carga muerta, porque al conocer nosotros los materiales con los que están hechos, es fácil estimar la magnitud de la carga muerta. Por ejemplo, un cielo raso de estos suspendidos tiene un valor de densidad que nosotros podemos estimar con bastante certeza. Si el día de mañana lo cambiamos y ponemos un cielo raso de gypsum o ponemos un cielo raso machimbrado de madera, el valor va a cambiar, pero nosotros podemos estimarlo con relativa exactitud. Entonces, dentro de la carga muerta estarían aquellos componentes que tienen un carácter relativamente permanente dentro de la posición de la estructura y su magnitud es más o menos constante. Se mantiene bastante invariable dentro del desarrollo de la vida útil de la estructura. No así la carga viva. La carga viva va a representar la ocupación. La ocupación. Es decir, las personas, el mobiliario, equipos que podrían tener una posición dada dentro de la estructura. Entonces son inciertas tanto en magnitud como en distribución. Pueden estar presentes en un momento dado, pueden no estar presentes en un momento dado, pueden variar en magnitud y también pueden variar en distribución. Entonces la carga viva tiene un alto componente de incertidumbre. Y aquí hay una palabra que nosotros tenemos que tener presente siempre en nuestro vocabulario y en nuestro desarrollo, y es la palabra incertidumbre. Incertidumbre. Tenga siempre presente en todo lo que usted haga en ingeniería que existe la incertidumbre. ¿Qué entendemos por incertidumbre? ¿Qué entiende usted por incertidumbre? No se sabe qué va a pasar. No se sabe lo que va a pasar. Ahora, podríamos decir que esa es realmente la incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, entonces no puedo hacer mayor cosa. Realmente la incertidumbre se refiere a la falta de certeza en nuestros cálculos. La falta de precisión en nuestros cálculos. Es lo contrario a la exactitud.
Solamente hay exactitud cuando usted tiene certeza real de que lo calculado no va a variar. Como los problemas de estática, ¿no? Como los problemas de estructura, ¿no? Ese es el único momento en donde uno puede hacer un análisis estructural exacto. El profesor llega, dibuja un marco, le pone carga, le dice calcula reacciones, diagrama de momento importante y espera que la respuesta sea exacta. Pero en realidad es imposible, como he señalado otras veces, es imposible hacer un análisis estructural de una edificación real que sea exacto. Porque existe la incertidumbre. Nosotros tenemos que vivir con la incertidumbre. El ingeniero tiene que incorporar la incertidumbre como parte de su análisis, teniendo la certeza de que lo único cierto es que nosotros no tenemos la garantía de que las cargas con las que estamos trabajando son las cargas reales que va a recibir la estructura. O sea que hay una diferencia entre carga real y carga de diseño. Los factores de seguridad que se emplean, por lo tanto, tratan de compensar nuestro desconocimiento de la certeza de lo que va a ocurrir. Entonces, con factores de seguridad nosotros compensamos nuestra imposibilidad de determinar con exactitud los valores de carga que vamos a utilizar para el diseño. O sea que hay una diferencia sustancial entre las cargas que realmente le van a llegar a la estructura y las cargas con las que debemos diseñar la estructura. Sería un error catastrófico, garrafal, diseñar una estructura para resistir las cargas que va a recibir. ¿Cierto? Eso sería un error astronómico, porque usted la estaría diseñando para que falle. Entonces, las cargas de diseño, y vamos a hacer un ejemplo ahora, las cargas de diseño son muy diferentes de las cargas reales que va a recibir una estructura. Y eso está bien, y es lo correcto. Y así es como se hace. No podemos diseñar una estructura para soportar las cargas reales. Ahora, eso suena un poquito ilógico. Si usted le dice a alguien por allá afuera que usted le va a diseñar su edificio para una carga distinta de la carga real que va a recibir, esa persona no logra entender lo que está pasando, ¿verdad? Porque eso no tiene mucha lógica. Pero en realidad la filosofía de diseño pasa por la determinación de estimaciones de cargas, la utilización de factores de seguridad para convertir entonces esas cargas en valores de diseño seguros. Y aquí está la palabra clave. Y ustedes se preguntarán, doctor, ¿cómo yo puedo entonces diseñar una estructura segura habiendo tanta incertidumbre? Esa es una buena pregunta. Y aquí entra en juego el análisis probabilístico y la estadística. ¿Cuántos cursos de estadística tomas tú? ¿Cuántos has llevado ya? ¿Qué hacen en el curso de estadística? ¿Se ponen a calcular media, mediana, moda, esas cosas? Bueno, eso es una parte minúscula de lo que es un análisis estadístico probabilístico. Estos factores de seguridad, y aquí vamos a ver algunos cuantos, estos factores de seguridad son calibrados a partir de la información, de la data estadística que existe del comportamiento de las estructuras a lo largo de la historia de la humanidad. Y aquí les pongo un ejemplo de, ¿usted conoce ese caso? El Tacoma Narrows Bridge, en California. Ese puente, poco tiempo después de haberse inaugurado en la década del 40, sufrió un colapso debido a una carga de viento. Después usted tiene que ver el puente cómo fue reemplazado. Lo que pasa es que en los años 40 había mucha incertidumbre sobre el cálculo de las presiones de viento. Y básicamente las estructuras eran diseñadas con lo que se tenía conocimiento en aquella época, que era carga muerta y carga viva. Obviamente en una edificación como esta, la carga muerta es el peso de los propios componentes, los elementos que deben llevar,
como lámparas, luminarias, barandas, tuberías que pueden pasar por ahí, etc. Y la carga viva son la carga de los camiones que transitan por ahí. Eso se puede y toda la vida se ha podido determinar con bastante certeza. Sin embargo, en la década de los 40 no había el desarrollo de la tecnología ni la teoría ingenieril matemática para hacer las estimaciones con precisión de las cargas de viento. Entonces, a la estructura le llega un efecto adverso para el cual no estaba diseñado. Por lo general, cuando hay errores e imprecisiones de diseño, las consecuencias son muy graves. Si hay un problema de construcción, eso es fácil de corregir. Pero si hay imprecisiones en la determinación de las cargas, las consecuencias suelen ser fatales, suelen ser de consecuencias graves. Y cuando usted ve el puente que se construyó después, es un puente que aquí abajo tiene una cercha tremenda. Una cosa así. Es decir, se le incrementó, es un puente colgante igual, pero se le incrementó la rigidez del elemento más flexible que hay ahí, que son estas vigas. Usted ve que esta viga tiene un peralte pequeño. Pues ahí lo que sucedió fue que se produjo un efecto de vórtice no estimado en el diseño que provocó resonancia en el puente y el puente colapsó. Entonces son lecciones aprendidas de catástrofes que han ocurrido y que han influenciado el desarrollo de los cálculos de los factores de seguridad empleados para el diseño seguro de las estructuras. Dentro entonces de las cargas también entran las cargas de tipo ambiental. Las cargas de tipo ambiental son cargas que manda la naturaleza. Entre ellas están la carga de viento que he mencionado, que puede producir presión, pero puede producir también succión. Y ahora les voy a poner un ejemplo. Las cargas de sismo, por supuesto. Presiones de tierra, cambios de temperatura. Para ampliar un poco más, vamos a poner el caso de el diseño de una galera, que es una de las estructuras más sencillas que hay. Una galera suele tener esta forma. El viento, como usted sabe de mecánica de fluidos, es aire en movimiento. El aire es un fluido. Entonces, yo tengo un viento que viene en esta dirección. Aquí voy a tener las corrientes de viento ingresando a la edificación y eso le va a producir una presión lateral. La estructura es un obstáculo para las corrientes del viento. Entonces, cuando el viento se encuentra contra la estructura, va a producir allí una presión que del lado del viento suele tener una variación no lineal. Aquí, como el viento viene en esta dirección, suele producirse también una presión. Aquí vendrían las líneas de corriente. De este lado suele haber una presión importante. Del lado posterior, cuando el viento logra vencer la estructura, lo que vamos a tener es unas líneas de corriente que hacen esto y producen del lado opuesto de la estructura una gran succión, que es lo que hace que las láminas del techo en esta zona se separen. ¿Has visto ese efecto en algunos lugares? Y del lado opuesto también se produce una succión. Esa succión suele ser bastante constante. Entonces, el viento produce en algunos lados presiones y en otros lados de la estructura succiones, presiones negativas.
Si el viento viene en la otra dirección, se va a revertir las direcciones de las presiones y succiones. Y si la galera, como suele ocurrir muchas veces, tiene aberturas por las cuales parte de las presiones pueden entrar y salir, se va a producir un efecto de succión interna. Si la galera es cerrada, eso no va a ocurrir. O si la edificación es cerrada, eso no va a ocurrir. Pero si usted está diseñando una cancha de baloncesto que es abierta por todos lados, espere esto. Si hay ventanas de un lado, de otro, puede ingresar parte de la presión del viento y producir una succión interna que es importante. Entonces, una de las estimaciones más complicadas que hay es el cálculo de la carga de viento para una edificación tan sencilla como es esta galera de un solo nivel. Esto termina siendo a veces hasta más complicado que diseñar un edificio de 20 pisos, créanme, por la dificultad de la estimación de las cargas, sobre todo de las cargas de viento. En un edificio la situación es mucho más sencilla cuando vamos a analizar un edificio de múltiples niveles sometidos a cargas de viento. Por tener un edificio de varios pisos, vamos a suponer una cosa como esta. Y si tengo el viento actuando en una dirección, vamos a suponer que esta es la dirección en la que viene el viento, desde luego ahí se va a producir nuevamente el edificio es un obstáculo para la presión del viento, va a venir en un sentido o en otro. Por aquí se va a producir poca succión porque el techo es horizontal, la cubierta. En un techo inclinado sí el cambio de dirección es más abrupto. Entonces aquí se produce una succión que prácticamente es despreciable, pero la presión de viento que sí se va a desarrollar aquí puede ser muy grande. Y desde luego, desde el otro lado vamos a tener una succión. Entonces, este sería el comportamiento de la carga de viento en un edificio. Y esto es mucho más fácil de determinar que una presión de viento en una galera, en un estadio, en una edificación industrial. Hay ciertas estructuras que requieren, por su complejidad, su tamaño, la topografía del entorno, la necesidad de hacer las estimaciones de presión de viento mediante ensayos de túneles de viento. Esto suele aplicarse en estructuras especiales. Por ejemplo, usted va al Biomuseo en Amador y usted ha visto que esa es una edificación de mucha irregularidad. Tiene techos de una forma, de otra. Y allí el arquitecto Frank Gehry, cuando se le propuso diseñar el biomuseo, quiso recrear en la edificación un bosque. Usted se para desde lejos, usted va a ver múltiples colores, un bosque tropical, en los techos del biomuseo, y va a ver distintas inclinaciones, distintos tamaños, distintas posiciones, ve elementos que dan la impresión de troncos de árboles y ve techos que dan la impresión de la copa de los árboles. Y cuando le dijeron al arquitecto, oiga, pero ahí cuando llueva se va a meter el agua, en algunos lugares. Y él dice, ¿qué es lo que pasa en el bosque? Bien. Entonces, como esa es una estructura con una alta irregularidad, expuesta a la presión directa del mar, porque usted ha visto eso donde está,
fue necesario para hacer una estimación con mayor grado de precisión de la carga de viento, fue necesario desarrollar ensayos de túneles de viento. Se lo hicieron en Ontario, en Canadá, en donde se toma un modelo a escala de la edificación, a escala de reducida por supuesto, se coloca en un túnel, donde se le aplica una presión, y esa edificación esa maqueta se va rotando cada 10 grados, porque el viento puede venir en cualquier dirección, ¿cierto? Olvídense de eso de que en las estructuras, si yo tengo mi estructura así, el viento se va a orientar perpendicular contra el edificio y así es como le va a llegar. Claro que no, puede venir en una dirección sesgada y puede que las direcciones que usted consideró en su diseño no sean las más adversas para el edificio. Investigue sobre el caso del Citicorp Bank en la ciudad de New York. En el diseño del Citicorp Bank en la ciudad de Nueva York. Un caso interesantísimo de un edificio que no podía, usted sabe que la ciudad de Nueva York es altamente congestionada en densidad de edificios. Entonces, ese edificio, en el terreno donde está el edificio, originalmente había una iglesia. Voy a hacer mi dibujo lo más simple posible. Una iglesia. Y al lado querían construir este edificio terracasieros de alrededor de 100 pisos. Y había un espacio bastante restringido disponible. Usted tiene que meter entre esa línea de propiedad y ese era el terreno disponible. Y ellos querían maximizar el tamaño del edificio. Obviamente usted nunca se mete con la iglesia, porque se va al infierno. Así de sencillo, ¿no? Eso ni pensar moverlo de ahí. Alguna gente dirá, pero no hubieran comprado el terreno de la iglesia, lo mudan para otro lado, hacer una iglesia más grande que usted. Ahí usted no disputa, ¿no? Cuando es tema de iglesia, yo ahí me meto ahí, rezo y ya. ¿Ok? Tiene eso, sí. Y ellos entendieron eso. El ingeniero Bill LeMessurier, famoso en Nueva York, se le ocurrió la idea de diseñar un edificio que cubriera la mayor cantidad de espacio. Usted a nivel aéreo usted puede extenderse inclusive por encima de esa iglesia. El problema es que no puede llevar las fundaciones del edificio por encima de la iglesia, no puede hacer eso. Entonces a LeMessurier se le ocurrió, por supuesto, LeMessurier era un tipo brillante, se le ocurrió hacer una cosa como esta. El edificio meterlo de ahí para arriba. El edificio empezaba así y se extendía de ahí para arriba. Eso sigue de ahí para arriba. Estoy colocando los primeros niveles nada. No lo podía hacer aquí porque no iba a caber. Aquí ya puede extender el edificio. Y las columnas, él tiene 4 columnas grandes. Las columnas del edificio vienen aquí. En esa posición. Okay. En planta, el edificio está así. Y las columnas principales están aquí, aquí y así. Creo que por acá, en la parte donde ya la iglesia lo permitía, porque la iglesia realmente el espacio que ocupa es, por decir algo, aquí así, ¿no? ¿Ok? ¿Visto en planta? Aquí viene la iglesia. ¿Okay? Es un dibujo bastante simplificado. Aquí se podía poner otra columna y acá la otra. ¿Sí? Es decir que acá en la parte, pero no en el mismo plano, obviamente, esta columna viene estando por acá, ¿no? Pero atrás, ¿no? ¿Sí me explico, no? Y aquella otra viene aquí. Pero detrás de la iglesia, ¿sí me explico, no? ¿Ok? Clarito, ¿no? Cuando vaya a la ciudad de Nueva York, visite esto y se mete ahí dentro de la iglesia. La iglesia es preciosa, es una iglesia muy sencilla, con muy pocos adornos,
pero ahí adentro se respira una paz que en pocos lugares. Entonces, es increíble. Usted entra a la iglesia y está la ciudad de Nueva York, bulliciosa como siempre, pero usted entra allá adentro como si entrara a otro mundo. Se cierran las puertas, usted está allá adentro y ahí se respira una paz increíble. Y usted entiende por qué ni siquiera sugirieron comprarle el terreno y mandarlo para otro lado. Entonces tiene que quedar aquí en la ciudad de Nueva York. Esa iglesia es más importante que ese edificio. Y ahí están los dos. Y esta fue la solución. Ahora, ¿usted cómo hace el diseño estructural de esto? Mire dónde están esas columnas. Un estudiante de ingeniería, años después que el edificio ya estaba construido y todo, un estudiante de ingeniería de otra universidad, de otro estado, se puso a investigar sobre este edificio y lo curioso que es, y se encontró que si al edificio Le Mesurier y su equipo de trabajo habían diseñado el edificio según los códigos, y según los códigos el edificio tenía que diseñarse para presiones de viento en este sentido, en este sentido, en este sentido, en este sentido. Perfecto. Y cumplía con su diseño, el diseño fue aprobado, se construyó y ahí estaba. Pero el estudiante de ingeniería, así como ustedes, tuvo la curiosidad de analizar qué sucede si al edificio la presión de viento le entra así. ¿Cómo puede suceder, no? Manhattan está adyacente al mar, las presiones de viento son importantes. ¿Sí? Y el estudiante se encontró que este efecto producía un comportamiento estructural bastante más crítico que las presiones de diseño que el código mandaba a utilizar. El estudiante tomó el teléfono y llamó a la oficina de Bill Le Mesurier y pidió hablar con el doctor Bill Le Mesurier. Y le dijo: doctor, usted disculpe, yo hice un análisis, un estudiante de tercer año de ingeniería, yo hice un análisis estructural de su edificio y me encontré con que el edificio no cumple si las presiones de viento vienen en una orientación. ¿Qué cree que hizo Le Mesurier? Si usted llama a Oscar Ramírez, o llama a Víctor Cano, le dice: profesor, el edificio ese que usted diseñó en tal lado, yo creo que no cumple, porque en mi análisis. ¿Qué cree que haría un profesor panameño? Usted me llama a mí y me dice: doctor, ese edificio que usted hizo, yo, ¿quién es usted? Bueno, realmente Le Mesurier le agradeció al muchacho: mira qué bien, pero yo creo que tú estás equivocado. Mi edificio cumple con el código. Yo hice lo que dice el código. Pero días más tarde él se puso a pensar: oye, qué interesante hacer el análisis. Y se puso él a hacer el análisis. Diferente de lo que dice el código. El código en ese momento, estamos hablando de la década del 70, en ese momento el código pedía o exigía el diseño con cargas de viento perpendiculares al edificio y tomar el efecto más crítico, enerológico. Entonces, cuando Le Mesurier hace el análisis, se encuentra que el estudiante tiene razón y entra en pánico. Y estamos hablando de que eso ocurrió a principios de año, por el mes de enero, y la temporada de vientos fuertes en los Estados Unidos comienza como a partir de octubre, noviembre, por ahí, que va entrando el invierno, el otoño, el invierno. Entonces se hicieron estimaciones y sí, había altas probabilidades de que un viento importante podría venir ese año a ese edificio. Le Mesurier fue donde los dueños del Citicorp y les dijo: señores, yo me equivoqué en el diseño. Número 1, reconocer. Número 2, humildad. Número 3, atender el problema. Si él se queda callado y pasa una desgracia, ¿usted cree que él puede vivir después con eso? A una sabienda de que alguien se lo había advertido. Un estudiante, ¿verdad? Un estudiante, ni siquiera un colega, un estudiante. Investigue la historia está bien documentada, ¿cierto? Lo puede estudiar, yo le estoy resumiendo lo que pasó. Y él se puso con su equipo de trabajo a diseñar reforzamiento para las conexiones, de manera que pudieran atender la demanda adicional que producía la carga de viento inclinada o sesgada.
Se pusieron a diseñar y trabajaron en eso y encontraron una estrategia de reforzamiento de las conexiones que podría minimizar los efectos o que podía atender este efecto adverso. Y comenzaron a hacer los trabajos de reforzamiento del edificio. Las cuadrillas entraban a trabajar a las 6 de la tarde porque el edificio ya estaba funcionando. Ellos no querían levantar pánico. Nadie se enteró de lo que estaba pasando. En las noches, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, cuando la gente comenzaba a llegar al edificio, comenzaban a trabajar a marcha forzada, soldadores, reforzadores y una cuadrilla inmensa de gente se metieron ahí a reforzar el edificio, tapaban con mamparas y todo. La gente llegaba al día siguiente como si nada hubiera pasado. Y así durante meses. Después, bueno, el edificio, para aumentarle la seguridad en la planta alta. Si usted va a la ciudad de Nueva York, no deje de visitar este edificio. Este es un edificio emblemático. Ellos colocaron un amortiguador de masa sincronizada, lo que se conoce como un tune as damper, ¿no? Un amortiguador de masa sincronizada, pero eso vino años después con la tecnología. Hoy en día, después del reforzamiento y la inclusión del amortiguador de masa sincronizada en la azotea, el edificio del Citicorp Bank es uno de los edificios más seguros de la ciudad de Nueva York. Uno de los edificios más seguros de la ciudad de Nueva York. Investigo un poco más de ese caso, porque es un caso de la ingeniería muy notable, en donde primero la humildad de Lemaitre de reconocer el error. Él ni siquiera le dijo al Citicorp Bank que él había cumplido con el código y el código pues no consideraba este caso, no, él dijo: yo me equivoqué. Y el banco, bueno, aquí hay un costo adicional no contemplado, y le mencioné, toda la firma de ingenieros de los Estados Unidos están cubiertas por un seguro de protección profesional, por cantidad millonaria, por supuesto. Entonces le mencioné, le digo: mire, yo le entrego el seguro que tiene mi firma, y con eso hagan las reparaciones, el reforzamiento y todo. Y así fue como se procedió. Después, cuando el edificio ya estaba reparado, todo reforzado, fue entonces que publicaron el caso, fue entonces que la gente se enteró: ay, por eso era que en las noches aquí, ¿qué será lo que estaba pasando? Nadie nunca supo nada. Si usted sale y va a Telemetro y dice: el edificio está en problemas, ¿qué cree que es lo que sucede? Se produce un caos tremendo, ¿no? Y además, más nadie va a querer ir más nunca ahí a trabajar ni a hacer nada a ese edificio. El edificio, cuidado, que termina echándolo abajo. Entonces, aquí hay muchas lecciones en esa historia. Entonces, una de esas está en que la incertidumbre de la carga de viento es algo que nosotros debemos reconocer como algo que tiene mucha imprecisión en sus cálculos. Ahora bien, la carga de sismo, fíjense. Si la carga de viento es difícil de estimar, imagínense la carga de sismo. Estas cosas las manda la naturaleza. Presiones de tierra son más fáciles de estimar, cambios de temperatura quizás, porque se tienen registros meteorológicos. Y la presión de tierra es algo que se puede estimar también, porque se puede conocer la densidad de la tierra que hay allí, ver el grado de presión que tiene, así que esto es bastante predecible. Pero ¿qué sucede con las cargas de sismo? Hablando un poquito ahora del sismo. Si yo tengo un edificio, el sismo, ¿qué es? El sismo no es una fuerza que llega a la estructura. El sismo es un movimiento. Y por aquí en algún lado se produce una ruptura
en la corteza terrestre. Usted sabe que el globo terráqueo está compuesto por una corteza terrestre que tiene kilómetros de espesor, pero no es uniforme en su extensión, sino que está compuesta como por grandes piezas de rompecabezas. Y esa es la teoría, si usted recuerda su curso de geología, ya tomó geología. Esa es la teoría de las placas tectónicas. Las placas tectónicas son estas inmensas losas de grandes espesores, de kilómetros de espesor, que cubren el planeta. Y ellas entre sí actúan, interactúan y están en constante movimiento unas con otras. En las zonas límites entre las placas tectónicas hay mucha actividad sísmica. Y continuamente, como eso está en movimiento, se va produciendo deformación en los puntos de contacto en la corteza. Eso se está deformando continuamente. Y llega el momento en que se produce una ruptura. Se acumula energía de deformación y llega el momento que eso falla localmente. Y esa energía de la ruptura de las cortezas o de las placas en contacto provoca liberación de energía. Y esa liberación de energía viaja en forma de ondas vibratorias. Entonces, esas ondas comienzan a viajar en todas direcciones y eventualmente llegan en forma de un movimiento o una vibración a su edificio. Y esto va a provocar un movimiento en la base del edificio. Para simplificar, voy a colocar un edificio más pequeño, un edificio de unos planos. Si nosotros tomáramos una fotografía en el segundo inicial del sismo, podríamos ver que en un instante dado la base del edificio se va a ver desplazado, porque esa vibración es movimiento. Entonces, en un instante, si le tomáramos una fotografía al edificio, veríamos una cosa como esta, ¿no? Si pudiéramos tomarle una foto en el instante inicial del movimiento, veríamos esto. El edificio no es un cuerpo rígido. El edificio es flexible. Las columnas son flexibles. En este instante, cuando el desplazamiento de la base se produce en el movimiento inicial, acá arriba, donde está la masa del edificio, no se han enterado de lo que está sucediendo. En ese segundo usted está aquí y usted no se ha enterado de que el sismo ya llegó allá abajo. ¿Okay? Estamos hablando de fracciones de segundo, ¿no? Por supuesto, a continuación, ¿qué va a suceder? La masa, que es donde está la inercia, ¿sí? Donde están los pesos de los componentes, están en las losas, ¿cierto? En cada una de estas losas van a haber masas importantes, porque ahí es donde la carga de gravedad está mayormente aplicada. Por supuesto, hay cargas distribuidas en las columnas por el peso propio y todo, pero eso es bajo en comparación con la carga de todos los componentes. Usted puede comparar lo que hay aquí y lo que hay aplicado acá, que nada más peso propio. Un instante después esto comienza a moverse. Entonces, aquí va a producirse un desplazamiento, y si hay desplazamiento, también hay velocidad, y si hay velocidad, también hay aceleración. Dinámica. Dinámica, pero estructural. ¿Bien? Entonces, donde se encuentran las masas del edificio, van a producirse aceleraciones. Y la carga de sismo produce lo que se conoce como efecto inercial, que es una respuesta. El efecto inercial. Newton nos dijo que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cierto?
De manera que nosotros podríamos traducir este efecto inercial en una fuerza lateral equivalente, que se conoce como fuerza inercial. Entonces, uno de los métodos más empleados y más sencillos y que nosotros utilizaremos aquí en el diseño de su edificio es el método de cálculo de fuerza lateral equivalente. El método de cálculo de carga sísmica más sencillo que hay, y si es más sencillo es el menos preciso de todos, porque es el más sencillo, ¿no? Es el menos preciso de todos porque realmente es sencillo, porque está transformando un efecto dinámico, porque el sismo es un efecto dinámico, hay movimiento, es un efecto estático equivalente. Y nosotros lo que hacemos es, se conocen las masas, si yo conozco la masa del edificio y puedo hacer una estimación de la aceleración, yo podría determinar cuánto es la fuerza lateral equivalente con la que debo diseñar el edificio. Todo esto serían mis fuerzas inerciales. La suma de esas fuerzas inerciales produce el portante basal, que es la carga de diseño con la que diseñamos los edificios. Portante basal. Se le llama así porque si nosotros hacemos una sumatoria de todas estas fuerzas, esa sumatoria de fuerzas debe producir una fuerza completa en la base que se conoce como un portante basal, útil para el diseño de los edificios. Si nosotros queremos hacer un análisis más preciso de la carga de sismo, tendríamos que hacer un análisis estructural dinámico, en el cual cada segundo de tiempo que dura el sismo, nosotros vamos a tener variaciones en la aceleración, variaciones en la respuesta. En otras palabras, su diagrama de momento cambia cada segundo. Cada segundo del movimiento, su diagrama de momento es distinto. Entonces, ¿cómo usted diseña con un diagrama de momento que cambia con el tiempo? La variable de tiempo usted por ahora la ha visto en el curso de dinámica, de repente en algo por el fluido. Pero en realidad en la dinámica estructural, una de las variables más importantes es el tiempo, porque las consideraciones de diseño son variables en el tiempo. Entonces terminaríamos con una envolvente de diseño para los valores máximos. Entonces las cargas de sismo son altamente variables. De hecho, nosotros en ingeniería tenemos un eslogan que dice: nadie nunca ha visto ni el peor sismo ni la peor inundación. Y usted no quiere ser el primero en verlo, ¿verdad? Pero en realidad tenga eso presente: nadie nunca ha visto el peor sismo ni la peor inundación. Porque estos efectos los manda la naturaleza, y la naturaleza es impredecible. Bueno, por ahí hay una gente que dice que pueden predecir los sismos, y usted escucha a los astrólogos a veces decir: este año se va a experimentar un sismo. No haga mucho caso a eso, porque realmente eso tiene poca ciencia. Ahora, desde luego, esto es estadística, ¿sí? Y se tiene registros históricos de sismos y del potencial sísmico que hay en la zona. Por supuesto, es fácil decir: por ahí debe venir un sismo importante. Y eso es cierto. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque ha sucedido antes.
Si usted ve los registros históricos de sismos en Panamá, usted se va a encontrar sismos importantes, como el sismo de 1991 en Changuinola. 1991 en Changuinola, el sismo de 1945 en Puerto Armuelles. Le va el famoso sismo de Pelé en 1970 en la ciudad de Panamá. Yo les he contado sobre eso, sí. En 1970, cuando Brasil queda campeón de la Copa Mundial, el Mundial de 1970 fue en ¿dónde? Historia deportiva. México, 1970, exacto. Entonces, Pelé en Brasil era como decir hoy Messi o Cristiano Ronaldo o alguno de estos tipos, ¿no? Pero estamos hablando de 1970. Entonces, cuando ellos quedan campeones en 1970, eso fue, por supuesto, un logro histórico notable. Y Pelé era la figura del equipo, era el crack del equipo. Usted nunca ha visto un equipo que llega a la final de un mundial si no tiene un crack, ¿verdad? La figura del crack es importante en el deporte. El trabajo en equipo también, pero si no tienes un crack no llegas. Así de sencillo. Siempre hay un crack. Detrás de todo equipo triunfador hay un crack y el equipo. Eso es importante. ¿Sí? Si usted está armando un equipo de trabajo, tenga un crack y el equipo. ¿Ok? Porque si todo el mundo es masa y no hay un crack, el equipo no... ¿verdad? ¿Sí o no? Estoy dando tips para cuando usted sea líder de equipo. Puede que el crack no sea usted, pero usted lo busca. ¿Sí me explico, no? Ok. Si todo el mundo es masa y no hay un crack, el equipo está como que desorbitado, ¿no? Tenga un crack en su equipo de trabajo, así como en el deporte. Bueno, en 1970, después del Mundial, todo el mundo quería hacer juegos amistosos con el equipo de Brasil. Entonces trajeron al equipo de Brasil, así como vino una vez Messi a jugar aquí en el Rommel Fernández. En esa época era el Estadio Revolución. Entonces vino el equipo de Brasil, vino Pelé, vinieron a jugar con un equipo que estaba Panamá en ese momento. Y jugaron. Saliendo de... estaba Cascarita Tapia y todo. Bueno, lo que le gusta el deporte es saber de lo que estoy hablando. Los que nada más están pillando libros no saben idea de lo que estoy diciendo, pero eso es importante también. Porque tengo una conversación, usted quiere saber de varias cosas. Okay. Imagínense, usted va con una muchacha que le gusta el cine, ¿usted de qué va? Doble al cuadrado sobre 8, efectos dimensionales. No lleva play. Así es sencillo, ¿no? Tiene que hablar de otras cosas, ¿no? Usted habla de esto con los nerds que están al lado suyo aquí, ¿no? Y está bien, y eso está bien. Eso está bien. Usted tiene que tener varios roles, no tiene que ser integral. Saliendo del estadio, en el estadio Rommel Fernández, en aquella época el estadio Revolución, hubo un temblor de tierra en la ciudad de Panamá. Todo el mundo decía, eso fue porque vino Pelé. Pelé nada más hizo patear la bola y tembló la tierra. Bueno, 1970. Entonces ese sismo también es importante en los registros históricos que hay en Panamá. 2003 hubo un sismo importante en el área de Chiriquí y Bocas del Toro, Navidad del 2003. Navidad, 24 de diciembre del 2000, amaneciendo 25 de diciembre del 2003, hubo muertos y todo. Unas paredes se cayeron, mataron a unas niñas y todo. El sismo deja sus consecuencias. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que históricamente existen registros que podemos estudiar de manera estadística y nos permiten estimar si hubo un sismo importante en aquella época, cuál es la probabilidad de ocurrencia de que en los próximos 50 años venga otro, igual o peor. Ahora, esas son estimaciones que tienen su grado de incertidumbre y también tiene algo de certeza. Es posible que el sismo de 1991, que devastó la ciudad de Changuinola y parte de Costa Rica, nosotros le llamamos el sismo de Changuinola, en Costa Rica le llaman el sismo de Limón, porque se sintió fuerte en Limón, en Costa Rica. Pero ese sismo se sintió hasta en Honduras. Ese sismo dejó incomunicada a la ciudad de Bocas del Toro, la torre de control del aeropuerto en Changuinola, que es un aeropuerto pequeño, si usted ha ido por allá lo debe ver. La torre de transmisión sufrió daños que no se podía utilizar. No se les podía llevar ayuda por aire. El único puente que conecta a Changuinola sobre el río Changuinola estaba colapsado, no se podía utilizar. No se podía llegar por aire ni por tierra. Entonces, eso agravó más la situación.
Pues, ¿cuánto tiempo ha pasado de 1991 para acá? Cuéntenme. Desde el 2000 acá hay 24 años, más 9 más son 33 años. Sí, han pasado 33 años. Es posible que no veamos otro sismo como ese en esta generación, o puede venir uno igual en los próximos 15 segundos. Ojalá que no. Pero eso está ahí en la jugada. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos aprender de la historia para poder hacer estimaciones precisas de nuestros cálculos. Cuando hablamos de presiones de tierra, nos referimos, si yo tengo, como este edificio está en, no me gusta ese color. Este edificio tiene un sótano. Pero vamos a suponer que yo tengo un edificio que tiene varios niveles de sótano. El edificio está acá. Aquí está el nivel de calle. Yo tengo, digamos que 3 niveles de sótano, ¿no? Y el edificio sigue de ahí para arriba. Muy común, sobre todo en Panamá, donde tenemos áreas donde hay roca bastante superficial y yo podría aprovechar la presencia de la roca y cimentar el edificio directamente en la roca y gano unos niveles de estacionamiento. Eso es bueno, eso se hace bastante. Ahora, eso tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. Una de las desventajas es que este suelo que hay aquí yo tengo que retenerlo porque aquí usted va a tener que utilizar todo esto, necesita que la gente pueda entrar ahí. De manera que aquí se va a producir una presión de tierra bastante importante. De este lado, obviamente, también. Entonces, yo voy a necesitar diseñar una estructura de retención para poder absorber esas presiones laterales. Eso sería un muro de retención. Y aquí tendríamos presiones de tierra. Esto se puede estimar con bastante precisión utilizando mecánica de suelo. ¿Ya dio suelo? No. ¿Usted se da y no da nada? No, solo, pero lo está dando este cemento. No lo he visto todavía. El otro cemento, el otro año. Ok. Con mecánica de suelo te va a poder determinar esas presiones para el diseño de esos muros. Una forma que a mí me gusta mucho hacer en estos casos es utilizar las mismas losas que me sirvan de estructura de apoyo lateral al muro. Y eso hace que el muro lateralmente ahora tiene estos apoyos. Y resulta más económico. El mismo edificio retiene, las mismas losas del edificio retiene parte de la presión lateral. Eso es un diseño bastante eficiente. Entonces estas son estimaciones también de presiones que al momento del diseño nosotros debemos tener presente. ¿Qué pasó aquí? ¿Está bien? Desconéctalo y luego lo conecto. La mía es infalible. Desconecta y conecta. Si alguno va a yo no sé para qué hacen eso, pero vamos a ver si funciona. Ya, no falla. No viene infalible. Cambios de temperatura, por supuesto, los cambios de temperatura pueden producir esfuerzos y es importante tenerlos en cuenta al momento del diseño. Para diseñar una estructura debemos cumplir con 2 requisitos fundamentales. Hay muchos otros, pero estos son los principales que nosotros vamos a ver. Número 1, resistencia. Número 2, serviciabilidad. La resistencia se refiere a que la estructura debe tener capacidad para soportar las cargas que posiblemente le lleguen. Fíjense lo que estamos utilizando aquí.
que posiblemente le lleguen a su vida útil con un margen de seguridad. Estamos hablando de cargas de diseño. Y aquí vamos a hacer una estimación. Alguien que sea rápido con una calculadora. Aquí, enciende tu calculadora. Y vas a sumar los números que ellos te van a ir diciendo. Si no se lo saben, inventen un valor aproximado. Ustedes se saben su peso corporal en libras o en kilogramos. ¿Libras? ¿Kilogramos? Pónganse de acuerdo. ¿Kilogramos? ¿Libras? En libras, pues. Un peso en libras y lo va a ir sumando. 120, 105, 145, 150, 130, tú. Pon 145, yo creo que tú estás más o menos. 145, 120, 100, 150, 250, ¿ah? 170, 130, 105, 160, 120, 110, 130, 130, parecida. ¿Ah? 120, Andrés. 165, 200, Stalin. 150. 150, Stalin. Acá 110, 150, vamos bien. 110, 190, acá 125, 125, 160, 160, 170, 170, 135, 135, 103. ¿Qué precio? 170, Kevin, 170, 170, 165, 165, 170, 155, 155. 5018. Libras. Hasta un peso. Ya. ¿Cuánto dio? 5158. Tablero, perfecto. Me vas a dar ese peso. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Peso de todo el mundo. ¿Cuánto es? 5158. 158. Eso es libras. Transfórmalo a kilogramos. Hay que 2.205 libras hay en un kilogramo. Divide eso entre 2.205. 2292. 2.292 kilogramos. Bien. ¿Qué área tiene? Bueno, vamos a hacer una estimación de carga viva. ¿Cuánto puede pesar un mobiliario? Porque tenemos que considerar eso también, ¿no? Más o menos, alguien que se haga un estimado ahí. Kevin, tantea una banca de esta para ver cuánto tú crees que pesa. libras. 25 libras, ok. Súmale ahí entonces a esto, vamos a sumarle a esto, ¿qué será? ¿25 por cuántas? ¿Por 40? 45 sillas debería ser. 45 sillas. Súmale aquí más 25 por 45 sillas. Vamos a despreciar esto de acá. O pone 47 para considerar, vamos a pensar que su pesa 12. ¿no? Ya. Súmale esto y dame el nuevo peso. Perdón, se haga 25 libras o 25 kilogramos. Al final, ¿cuánto es el valor? En kilogramos, 2825. Ok, 2825. Sí. Perfecto. ¿Cuál es el área del salón? Para ver cómo eso está distribuido. Alguien que se haga un estimado. Un mosaico de estos pesa, mide 30 centímetros. Cuéntate desde aquí hasta el final, Kevin, ¿cuántos mosaicos hay? Desde esta pared aquí. Cuéntate cuántos mosaicos hay de pared a pared. 23. ¿Sí?
25 hasta la... Está bien, 25. 25 y 23. 25 por 23, esa es la cantidad de mosaicos que hay. Y ellos tienen un área de punto 3 por punto 3, ¿verdad? Punto 3 por punto 3. ¿Cuánto es el área del salón entonces? Esa es una estimación bastante simple que estamos haciendo, pero va a resultar bastante precisa, ¿no? Porque hemos sumado los pesos de todo el mundo. 51,75 metros cuadrados. 50, 51,75. 75 metros cuadrados. Sí, estos salones más o menos miden como 50 metros cuadrados. Más o menos. Ok. Ante esta relación, carga por unidad de área, 2.825 kilogramos entre el área que acabamos de estimar de 51.70 metros cuadrados. ¿Cuánto es? 54,59. 54.59 metros cuadrados. ¿Y aquí cuántos estudiantes hay? 40, ¿no? Si no vino alguien, no entró, pero más o menos hay 40, ¿no? Entonces, nosotros, si fuéramos a diseñar este salón para la carga de ocupación que le llega a la carga viva, tendríamos que utilizar este valor. Acomodar esto aquí que lo puse. 3 kilos por metro cuadrado. Tendríamos que utilizar este valor, ¿cierto? Ahí. Voy a dejar el puntito ese así. 54.59. Si fuéramos a diseñar este salón para una carga de ocupación, tendríamos que utilizar este valor. Ahora, si hubieran venido más estudiantes y esa fila estuviera llena, esto hubiera crecido un poquito más, ¿verdad? Si este profesor fuera menos popular y aquí solamente hubieran 10 estudiantes, esto hubiera sido más bajo, ¿verdad? Ahora bien, ¿a usted le parece que para diseñar debiéramos utilizar este valor? Esta es la carga probable, ¿ok? Vamos a decir carga de uso. Esa es la carga de uso. Y ahí estamos considerando mobiliario y todo porque hicimos la estimación. Pero no puede ser la carga de diseño. ¿Cuál le parece prudente que debiera ser la carga de diseño? O la carga viva de diseño. Vamos a ver. De diseño. ¿Con cuánto diseñaría usted? 70, 75. 70, 75. ¿Con cuánto diseñarían por acá? 100. 100. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Oscar, ¿tú con cuánto diseñarías? También con 5. Con 100. Kevin, Sí, también. 100. Oxana, ¿tú con cuánto diseñarías? Si le pongo 60. Si le pones 60 para afilar, es más de lo que le está llegando. ¿Ok? Valencia, ¿tú con cuánto diseñarías? 80 quizás. Quizás no. Fernando, ¿tú con cuánto diseñarías? Sí, también. 100 también. Todos están equivocados. La carga de diseño no puede ser tan baja. La carga de diseño de un salón de clases como este es 200 kilos por metro cuadrado. Y vamos a hacer un ejemplo. Lo que dijeron que pesaban por ahí unos 65 kilogramos. 65 kilogramos viene siendo como, ¿qué? Como unas 130 libras. Lo que dijeron que pesan
140 libras. Vengan acá. Tres de ellos. Tres que pesen 140 libras. Vengan acá un momentito. Tres voluntarios. Niños o niñas, no importa. Vengan, tres. Vamos a hacer una prueba acá. Entonces, nada más necesito tres, no se maten. 150 o más. No, 103. No quiero gente tan pesada. 130. Bueno, más o menos ustedes están pensando lo que. Vengan ustedes tres aquí para que no caminen tanto. Vamos a hacer una prueba. Vengan. No se preocupen, aquí todos vamos a hacer el ridículo en algún momento. Mira, vamos a hacer lo siguiente. 1 metro cuadrado, cada mosaico de estos tiene 30 centímetros, ¿no? O sea que 3 de estos pueden ser como 90, por ahí, ¿no? 1 metro cuadrado pueden ser como un espacio de 3 por 3 mosaicos, ¿no? Yo quiero que ustedes se ubiquen entre estas dos esquinas y estas dos esquinas de acá. Pónganse todos allí. Si quieren espalda con espalda para que no se vean. Aquí pónganse aquí, así y otra vez. Dentro del cuadrito. Ahí. Ok. Bien. Ahí en ese cuadrado aproximadamente hay 200 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? 200 kilos por metro cuadrado. Ahí donde ellos están. Y fíjense la proximidad que ellos deben tener. Ahora, para llegar a 200 kilos por metro cuadrado, yo tendría que tener 3 personas de este peso en toda la extensión del salón. En toda. Que no haya espacio de pasillo, no. Que esa sea la carga en todo el salón. Y ahí yo tendría 200 kilos por metro cuadrado, ¿verdad? ¿Cuántas personas serían eso? ¿Harían eso? Bueno, multiplique 3 por esto y le va a dar la cantidad de personas que... Más o menos 150 personas tendría que meter, ¿verdad? Sí. Aquí. ¿Yo puedo dar clase con 150 personas? Al rector le encantaría porque paga menos, más gente, pero no se puede, ¿cierto? No cabe. Ahora, ¿cómo se sienten ustedes los 3 pegaditos ahí? ¿Cómodos? ¿Incómodos? Incómodos, ¿verdad? ¿Quieres sentarte hace rato, no? Está bien, un momentito más nada. Ahora imagínense así el salón lleno de gente. ¿Esa carga es posible que llegue en una estructura? ¿Sí es posible? Yo participé en el equipo de diseño que hicimos la estructura de la Alta Plaza, el mall que usted ve aquí. Y uno de los momentos de más susto que yo me he pegado en mi vida fue en la primera Navidad de ese mall, la encendida del bendito árbol de Navidad. Los dueños del mall me mandaban fotos y me decían, lo que tú hiciste aguanta esta carga que hay aquí ahora mismo. Yo estaba en mi casa viendo tele. Cuando yo veo las fotos y veo gente así, en los cantolibres del mall, viendo hacia la parte central, en la parte que está en cantolibre, si una viga de esa, porque son vigas de acero, usted no las ve pero están ocultas en el cielo raso, si una viga de esa falla, toda esa gente se ve ahí abajo y se van a matar. Y estaban casi que así. Entonces, yo estoy viendo Netflix en ese momento, son las 7 de la noche, me mandan esa foto un sábado. Yo estoy con mi familia, comiendo popcorn, tomando Coca-Cola a esa hora. Y me mandan esa foto y me dicen, lo que tú hiciste aguanta. Todo el ritmo cardíaco en ese momento. Le digo, ahí está y no se ha caído. Ahí está aguantando, ¿no? ¿Por qué no se cae? ¿Y por qué después del susto, después que yo hice mis cálculos y busqué mis memorias de cálculo y vi todo, busqué el código, busqué todo, me olvidó película y toda la gente. Mis hijos, mi esposa quedaron allá. Yo acá, usted no le puede decir a su familia, papá tiene que estar en control. Sus hijos no lo pueden ver con miedo. Porque si no, entonces dejan de creer en usted, ¿verdad? No es que vea a un hombre aplomado, sino quien defienda a la familia. Si en un momento no, tiene que tener, usted es el papá de la casa. Yo me fui para mi oficina, ya me puse acá, sudando. Hice un par de cálculos, revisé, yo, todo bien. Y agarré y le dije a mi esposa, vengo ahora, me fui para allá, para ver, ¿no?, qué es lo que estaba pasando. Me fui allá, me tuve que estacionar lejísimo, caminar y iba que las piernas me temblaban, ¿no?
Iba con mi calculadora y todo, y me senté ahí en una mesa, hice un par de cálculos, miré así, esto está bien. Le pregunté por ahí a la gente, hey, ¿sienten alguna vibración por ahí? ¿Vibración de qué? Está el arbolito allá abajo, miren qué lindo, las luces, la música. Y yo viendo para ver si vibraba o si escuchaba algún traquido en alguna conexión. Y si traquea algo aquí, ¿ves? Bueno, me han pasado ya yo no sé cuántas navidades, todos los años me pego el susto porque cada vez como que meten más gente. Ya pueden sentar. Entonces, esos cantos libres están diseñados para 500 kilos por metro cuadrado. Yo no podría representar 500 kilos por metro cuadrado aquí porque tendría que meter, ¿cuánto? Si aquí puse 3 en un espacio, ¿cuánto tendría que meter? 6 más, ¿verdad? Como 7 más, ¿verdad? Tendría que meter, yo, si mando a llamar a 7 y los meto ahí, no van a, ¿verdad? Y ahí, la carga que le estaba llegando, yo hice mis estimaciones, estaban bastante apretados, estaban por los 250 kilos por metro cuadrado. Ahí yo mirando entre la gente, yo como que pesa tanto. Y desgraciado carga al niño y todo eso. Y cochecitos y todo, yo estimando todo eso en ese momento, ¿no? Y sudando, y todo el mismo. Y la gente me miraba, este loco no está viendo la torreta allá abajo. No, si estos supieran, ¿no? Que la vida depende de ellos, depende de lo que yo hice en un momento. ¿Y cuánta gente ahí había? Yo no sé, lo que yo estimé un gentío ahí. Pero en mis cálculos yo tenía 500 kilos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la norma. Cuando usted agarra el documento que le mostraba la vez pasada, estas clases introductorias a mí me gustan, están y las disfrutan muchísimo. Cuando usted agarra un documento como el ASC de las cargas vivas, la tabla que veíamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Del capítulo de cargas. Vamos a buscar. Aquí está. Y usted ve, por ejemplo, apartamento, uso residencial. Y usted ve la carga, busca residencial. Por ejemplo, asambleas, áreas y teatros. Si tiene asientos fijos, si tiene asientos móviles, la carga es diferente. El escenario tiene que tener una carga distinta del área donde se sienta la gente. Porque en el escenario cuelgan cosas. ¿Sí? ¿Te has visto cuando se presenta un circo, una cosa como esa? Y tienen unos equipos, bocinas, un poco de cosas. Fíjense las cargas. Entre paréntesis kilopascales, ¿no? Para hablar en los términos, fíjense, el escenario casi que se diseña con 700 kilos por metro cuadrado. El área de donde se sientan las personas, casi 500 kilos por metro cuadrado. Aquí calculamos 50 y pico, pero vimos que la de diseño es 200. Entonces, el uso residencial, vamos a buscar oficinas, escuelas, residencial, a ver. Vamos a buscar residencial. Viviendas de una o dos familias. Las viviendas son cuando son de una o dos. Áticos no habitables, sin almacenamiento. Ático es la parte de arriba, ¿no? Ahí no. Las partes habitables, ¿no? 150. Todas las otras áreas excepto las escaleras y balcones. Escaleras y balcones usted no lo puede diseñar con esa carga. Casi que 200, ¿no? 200. ¿Sí? 1.92 kilopascales son 200 kilos por metro cuadrado. Entonces, si va a instituciones penales, una cárcel, las celdas, ¿no? Los bloques de celdas 200, más o menos. Mira, el mismo uso residencial de las casas se usa para la celda. Ese residencial solo que yo.
Pero los pasillos, que era lo que quería ver, los pasillos se diseñan casi que con 500. ¿Sí? Casi que con 500. Los pasillos. Si va a una biblioteca, ¿no? Se va biblioteca, bibliotecas. Estas libraries son- Ajá, bibliotecas aquí. Salas de lecturas, casi 300, pero los stack rooms, que son donde se colocan los libros. Usted ha cargado una bolsa llena de libros, ¿no? ¿Ha visto lo que eso pesa, no? Los stack rooms, que son donde van los libros, casi como 700 kilos por metro cuadrado, ¿verdad? Porque eso pesa una bestialidad, ¿no? Los pasillos, arriba del primer piso, casi que 400 kilos por metro cuadrado. Entonces, usted nota que los pasillos tienen más carga, ¿no? Si vemos acá, escuela, aquí. Esta es una escuela, ¿no? Dice, no, una universidad. No, pero eso es como escuela, ¿no? ¿Okay? Escuela, salones de clase, 200, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, ¿no? 200. Fíjense que separa los pasillos arriba del primer piso, eso sería de allá arriba, de eléctrica para arriba, ¿no? Serían esos pasillos, y los pasillos del primer piso. Pasillos. Note la diferencia. Los pasillos de allá arriba casi que se diseñan con 400 kilos por metro cuadrado, pero los de acá abajo, casi con 500 kilos por metro cuadrado. ¿Por qué los pasillos y las escaleras se diseñan con una carga mayor que la de los salones? ¿Por qué? Tránsito. Yo ahora mismo voy a afuera y no veo a nadie. Cuando va saliendo todo eso. Cuando van saliendo todos, ok. Si aquí ahora mismo se activa la alarma, o hay una alarma de verdad, no como la que se activaba la vez aquella. Un lugar serio, pues. Se activa una alarma de un fuego en algún lado, ni Dios lo permite, y hay que desalojar el edificio. ¿Dónde va a estar todo el mundo en ese momento? En el pasillo, en las escaleras, ¿no? Entonces ahí se puede congregar una gran cantidad de personas. Por eso los pasillos deben diseñarse con una carga mayor. Igual los balcones. Igual los balcones. En cierta ocasión tuve que diseñar un balcón, bueno, un edificio que tenía un balcón, y el edificio estaba en Vía España. Entonces yo me imaginaba, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar en este balcón? De vez en cuando la gente va al balcón, se asoma con una cosa, ¿no? Pero me puse a pensar, bueno, en todo el año aquí, este es Vía España, desfile de 3 de noviembre, ¿no? La gente que se muda de este edificio va a traer todos sus amigos y yo tengo mi apartamento, vénganse todos a ver el desfile a mi casa. ¿Sí o no? Y el apartamento se va a llenar de gente. ¿Y todos dónde van a estar en ese momento? En el balcón. Y ahí van a poner el cooler lleno de hielo y de cosas, de cerveza y todo lo que toma la gente. Y eso pesa, ¿no? ¿Se ha cargado los carnavales con un cooler lleno de...? Yo me imagino que sí, ¿no? Sí. Y la gente tiene que turnarse por eso. Ya no otro mundo se arriba. Pero yo no me doy cuenta de eso porque voy a estar en el fuego. Bueno, esas son cargas importantes que hay que tener presente. Entonces, las cargas de diseño ya vimos que son distintas de las cargas de uso regular. Ahora, la carga de diseño, fíjense, es este valor. Pero todavía nosotros a este valor no le hemos incorporado los factores de seguridad. Dime. Una pregunta sobre lo que acaba de decir de cómo está la plaza, porque usted dijo que algo está vibrando. Si está vibrando es porque se va a caer, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Porque no sé si digo al metro. Sí, hombre. Aquí en San Miguelito, como a las 4:30, que llegan los 2 metros y traen todo lleno, y eso es como si. Y si vas a algún otro mall, Altaplaza no vibra ni nada en el food court, ese está bien rígido. Pero si vas a otro mall, que no voy a mencionar el nombre, tú vas al food court de otro mall y ustedes usted puede sentir de repente algunas vibraciones, ¿cierto? En los malls suelen utilizarse estructuras de acero para cubrir las grandes luces que allí hay.
Si usted va aquí en Alta Plaza, usted no lo va a ver, pero hay unas vigas de 27 pulgadas de peralte para agarrar los grandes cantos libres y las luces, que hay como de 18 metros de luz en algunas áreas. Pero ahí procuramos de que hubiera la suficiente rigidez para que no se sintiera la vibración. Porque ya había la experiencia de otros moldes donde la gente se quejaba de que estaban tomando su café. ¿Sentían? La vibración no quiere decir que la cosa se va a caer, pero sí da incomodidad en algunos usuarios. ¿Okay? ¿Usted ha ido a un paseo en barco en algún momento? ¿Ha tomado un bote para ir de aquí a Taboca o a algún lado? No, tome el ferry un día. Usted va a ver un paseo de noche por la bahía, bien acompañado, excelente. Algunas personas se van a marear, ¿verdad? Algunas otras van a estar pero más tranquilas. Entonces, la sensación de inseguridad no es igual de persona a persona. Algunas personas tienen lo que se conoce como sick motion, ¿no? Como esa propensión a sentirse mal, sentir malestar cuando hay movimiento, ¿no? Hay gente que inclusive va en auto y si la carretera tiene muchas curvas, lomas y todo, pues mira, ¿no? Se marea. Y otros van muertos de la risa. En un edificio alto, si usted va a la ciudad de Chicago, por ejemplo, usted sube a la Sears Tower o sube a algún edificio bien alto, esos edificios, sobre todo en Chicago, donde el viento es, que viene del lago Michigan y se siente muy fuerte, esos edificios pueden desplazarse allá arriba una buena cantidad de centímetros. Y la gente que sufre de sick motion, que se marea, pues, mareo debe ser la palabra. Procuran ubicarlos en áreas de trabajo cerca de la planta baja. Cerca de la planta baja. Yo tengo un amigo, es ingeniero y no puede subir a muchas alturas. Es más, él no puede ni siquiera caminar por un paso peatonal, por un puente peatonal. Que se marea, le da un faracho raro. Nosotros uno lo molesta, pero es algo que no está en él. La esposa le dice, pon de tu parte. ¿Cómo le pongo a poner eso? ¿Cómo a poner eso? Una cosa que no está en él. Pero cuando ella estaba encinta y le daba los mareos, le decía, pon de tu parte. Hay algo que no está en sí, ¿no? Hay personas que sufren de eso. Entonces, la sensación de vibración a veces en algunos usuarios se percibe como mucha incomodidad. Entonces hay que mantener todo dentro de los límites. Y lo que le quería decir es que aquí faltan factores de amplificación que son los factores de seguridad. Fíjense que esta carga, inclusive nosotros para diseñar todavía venimos y la amplificamos un poco más. Y esto lo multiplicamos aquí por 1.6. Y terminamos diseñando con una carga de 320, ¿cierto? ¿Por qué hacemos esto? Eso lo hacemos todavía para alejar un poco más la ocurrencia de este fenómeno. Ya este fenómeno es raro, pero ahora lo hacemos un poco más raro, amplificado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de serviciabilidad, nos referimos a que las deflexiones, los ganchos de grieta también deben ser inferiores a los límites establecidos en el código ACI. Ahora, son los dos requisitos únicos que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar una estructura. Resistencia, serviciabilidad, es lo único que yo debo tener en cuenta. ¿Qué más debo tener presente? ¿Qué más debo tener presente? ¿Qué otros parámetros debiera tener en cuenta al momento de diseñar una estructura? Aquí yo solamente he colocado dos, pero pueden haber muchos más. Por ejemplo, dígame usted. Sostenibilidad. Sostenibilidad. ¿Qué es sostenibilidad? Que los materiales sean
lo más ecológico posible sin dañarlo. O sea, Que cumpliendo los sea requisitos. amigable con el ambiente, pues, en otras palabras. ¿Ok? Eso puede ser un criterio. ¿Qué más? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Durabilidad. La estructura sea durable. Durabilidad. ¿Qué más? ¿Qué es lo indispensable? Si no, no se puede construir. Material que no me va para Construir. Que sea económico, ¿no? La economía es importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es todo. Que sea funcional también, ¿verdad? Funcionalidad. ¿Qué es la funcionalidad? Bueno, que tenga una distribución de espacios tal que y circulación que la estructura pueda operar de manera apropiada. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Okay? Imagínense que mi oficina, la oficina del decano, estuviera aquí al lado. Eso es funcional. En el área donde están los salones de clase. Claro que no, ¿verdad? Eso no es funcional. Eso tiene que tener una distribución de espacios tal que permita que la estructura pueda operar adecuadamente. En un hospital, por ejemplo, el comedor puede estar al lado, o la cocina del hospital puede estar en el cuarto de operación, al lado. Obviamente no. ¿Cierto? Sí. Entonces la funcionalidad es importante. ¿Qué más? Seguridad. Seguridad. Aquí arriba está la seguridad. Seguridad es poder resistir las cargas de la manera apropiada. ¿Qué tal la estética? ¿Importante? Por supuesto que sí. Nosotros entre los arquitectos y los ingenieros tenemos un dicho, dice que si el arquitecto diseña la estructura de un edificio, el edificio se cae. Pero si el ingeniero diseña la arquitectura del edificio, al edificio hay que tumbarlo por feo. Entonces tenemos que converger en algún punto. Te he visto que el edificio que yo siempre dibujo es el que a mí se me ocurre. La estética es importante, ¿no? Que haya armonía, porque visualmente usted tiene que estar en un lugar agradable. Eso es importante. Colores, formas, esas cosas. Que haya una armonía, eso le da a las personas una sensación de querer estar ahí. Y otros tantos, ¿no? Aquí pueden haber muchas otras cosas, etc. Y se me pueden quedar muchas cosas. Y todas ellas tienen incidencia en las decisiones de diseño. Tienen incidencia en las decisiones de diseño. A veces usted dice, oye, pero no era mejor que hubieran hecho tal cosa, o hubiera resultado como la foto que usted ve en redes sociales. No era mejor, en lugar de hacer ese recorrido, no era mejor hacer una línea recta. Y los comentarios de abajo, ¿no? Porque siempre hay los conocedores, ¿no? Los conocedores. Pero en una carretera realmente usted no puede vencer la pendiente de un lado a otro con una línea recta. Porque en una carretera usted puede tener un máximo de pendiente por ahí de 8%. Una cosa como eso. Entonces cuando usted agarra esos dos puntos que dicen ahí en la foto y que le ponen una raya así, te agarra la pendiente de eso, puede ser como 40%. No lo sube ni un vehículo sube eso. Entonces para poder ir de un punto a otro, te tiene que ir surcando las pendientes para que el recorrido no tenga una pendiente mayor de 8%. Además de que usted no puede hacer un trazo recto, porque también en una carretera que sea totalmente recta, la gente va manejando y se queda dormido. Y hay más accidentes. Usted tiene que tener ese recorrido
Además de que tiene que tener la armonía para que la gente cuando va dando la vuelta al cerro pueda ver allá abajo el paisaje y todo. Hay muchas decisiones. Entonces alguien conocedor viene y pone una foto de era mejor hacer una línea recta. Por eso que se roban la plata haciendo todo eso y aprovechan ahí. Y salen los conocedores de siempre. Obviamente esas cosas yo no llego y comento nada porque ¿para qué le voy a escribir algo a ellos? ¿Sí? Como una vez le preguntaron a un sabio de la India cuál era el secreto de la felicidad. Llega un tipo de estos y un periodista le dice, ¿cuál es el secreto de la felicidad? No discutir con estúpidos. Y dice el entrevistador, realmente no creo que ese sea el secreto de la felicidad. Y el sabio le dice, tienes razón. No pierde el tiempo con esas cosas. Bien, preguntas hasta aquí. Yo he debido completar esta lección el día de hoy, sin embargo voy a pellizcar unos minutos de la próxima clase para hablar un poco de estadística, que es importante, para cerrar esta parte y entonces entrar a ver los elementos axialmente cargados, que son los primeros que vamos a estar cubriendo en este tema. ¿Alguna pregunta? Sí. Es un poco fuera del tema, pero respecto a la actividad que se está haciendo afuera, ¿ya se terminó o todavía continúa? Paula es la representante del rector aquí, ella te puede decir. Yo realmente no sé. Mi respuesta es, yo no sé. Yo no llevo el programa de las actividades de la universidad. De repente Paula, yo no sé si hay algo. ¿Por qué? ¿Qué te preocupa de eso? Ayer vi que Hay un sorteo de la lotería, puedes participar. Participen de las actividades del aniversario. Está listo para la ¿No vieron el reinado ayer? Estuvo divertidísimo.